Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a este primer CIPAS del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. El día de hoy pues vamos a ver el resultado de la segunda ronda del juego de simulación Corbatul. Vamos a ver el crecimiento sostenible, la fórmula y un corto ejemplo. Y vamos a resolver dudas sobre el desarrollo de la guía del paso número 2. Y también pues un corto ejercicio sobre la actividad que está planteada, ¿ok? Relacionado con el simulador Risk Simulator. Específicamente, bueno, hoy no vamos a tratar ya, no vamos a manejar ya el tema del análisis de tornados, simplemente les voy a mostrar cómo el procedimiento para descargar el simulador e instalarlo en sus computadores. Yo estimo que alrededor de un poco más de una hora nos gastemos. ¿Ok? Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla. Les voy a mostrar las diapositivas con algunos resultados de ambos equipos, ¿sí? El Smart One y Spain 10. Ok. Bueno, perfecto. Entonces aquí lo tenemos, nuestro primer CIPAS. Vamos a hacer un corto análisis de decisiones en Corbatul y empezamos. Bueno, aquí podemos observar el cuadro de resultados de ambos equipos, ¿cierto? Spain 10 es el que tenemos a la izquierda y Smart One el de la derecha. ¿Qué podemos observar allí? Los ingresos totales, específicamente en el de la izquierda, Spain 10, fueron disminuyendo, ¿cierto? En el año 2019 fue de 3.346.115, luego bajó a 3.217.707 y luego bajó un poco más a 3.194.531. ¿Sí? ¿Qué sucede allí? Pues que la economía está en una contracción, ¿cierto? Este mismo escenario, pues lo experimenté el periodo pasado, ¿cierto? Digamos, eso está así ya programado por el software, al menos en estos momentos. ¿Sí? Estamos en una época de contracción, entonces por eso, pues la idea es tratar de que sea lo menos posible esa pérdida de valor, ¿cierto? En la compañía Smart One, pues fue un poco más fuerte, ¿sí? Esa, al menos, por ejemplo, digamos, la cuenta de ingresos totales empezó igual que Spain 10 con 3.346.115 unidades monetarias, podemos decir euros. Luego se redujo fuertemente a 2.880.187 y luego bajó aún más en el año 2021, ¿cierto? En la segunda ronda a 2.332.752. ¿Ok? Eh, pues yo les había felicitado específicamente a Spain 10 porque, bueno, digamos que todos destruyeron valor, pero pues lo hicieron en menor medida Spain 10, ¿no? Eh, hay que analizar muy bien la cuestión de los costos, o hay que analizar muy bien los costos unitarios de los productos, ¿cierto? Lo que ya les había mencionado la vez pasada, y también prestar mucha atención a lo que es la inversión en publicidad, ¿sí? El porcentaje que se le da a los canales de distribución, de comercialización, y los precios, o sea, el margen de ganancia, pues considerar que como la economía está en contracción, entonces digamos que precios no muy altos, pues no es lo deseado, sino más bien precios bajos, pero obviamente, no tan bajo porque pues eso va a afectar mucho los ingresos, ¿no? Como lo vemos ahorita, que se redujo pues enormemente, ¿no? Eh, ¿Qué vemos en cuanto a los costes de fabricación? En Spain 10, pues esos costes aumentaron, ¿sí? Un poco, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2019 empezaron con 2.084.373, luego aumentó a 2.403.794 y luego bajó un poquito, eso fue una buena gestión, aumentó un poquito a 2.433.536, ¿sí? Digamos que la idea es que esos costes de fabricación, ustedes saben que los costes tienen una parte fija y una parte variable, ¿cierto? Entonces, pues digamos que sí,
hubo un leve incremento, muy posiblemente debido también al aumento en las ventas, ¿no? Ahorita vamos a ver más abajo unos cuadros para cada una de las de los dos equipos sobre cuáles fueron las ventas, los indicadores de indicadores financieros más importantes y hacemos un pequeño análisis. En cuanto a los costos de transporte y almacenaje, vemos en promedio pues que estuvieron alrededor de 60, ¿cierto? Inicialmente 63.540, luego bajaron a 62.121 y luego volvió a subir un poquito a 65.415. Los costos de no calidad, ¿sí? Eso tiene que ver obviamente con la calidad, ¿sí? O sea, costos que se asumen debido a que no se, digamos, se fueron piezas, prendas que tuvieron algún tipo de defecto en su fabricación y pues eso lo menciona allí como costos de no calidad, ¿cierto? Vemos que subió un poco, ¿sí? Del 2019 al 2020 para Spain 10, de 43.332 a 50.399, pero luego bajó levemente, ¿sí? En el 2021 a 50.088, ¿sí? Lo cual es razonable y comprensible. En cuanto a los gastos de marketing, ¿cierto? Los gastos de marketing, pues hubo un leve incremento, digamos, la primera decisión que tomaron, les estableció en 145.000, luego subió un poquito a 152.387, esto es para Spain 10, y lo mismo se mantuvo en el año 2021. Algunos me dirán, bueno, ¿y por qué eso casi que se mantuvo igual? Es que ustedes saben, y además ahorita lo vamos a verificar, que no presupuestaron. Ninguno de los dos equipos presupuestó para esta segunda ronda. ¿Y por qué hizo eso? Pues que se destruyera aún más valor, ¿sí? Lamentablemente. Bueno, gastos de personal, eso sí se mantuvo igual, bueno, relativamente igual. En Spain 10 estaba inicialmente en 2019 en 642.924, luego subió levemente a 662.217 y luego subió otro poquito a 685.425, ¿cierto? O sea que un leve incremento en gastos de personal. Gastos de investigación y desarrollo, que es muy importante. Ese sí hubo un incremento un poquito más elevado, sí, una mayor proporción, pasó de 180.400 a 218.660, o sea que en términos monetarios fueron un poco más de 38.000, ¿sí? 38.220, 260, ¿sí? Unidades monetarias. Y luego subió levemente a 237.830, ¿sí? O sea que lo que son la inversión que se ha hecho, los gastos que se han hecho en inversión y desarrollo, pues seguramente habrán influido en las ventas, ¿no? En la digamos, en la fabricación de las prendas, que eso pues anima a los compradores a adquirir las prendas de Corbatul, ¿cierto? Los gastos generales, pues estuvieron alrededor de 90.000, ¿sí? Entre 92.000 y 98.000. En total, los gastos, o el total de gastos, pues estuvo alrededor de entre 1.000.000 y 1.100.000, ¿cierto? Y el resultado bruto, ojo, el resultado bruto, como lo vemos allí, pues fue negativo, tanto para el año 2020 como el año 2021, ¿cierto? Y como no se hizo una presupuestación en la segunda ronda, pues eso impactó obviamente e incrementó aún más esa pérdida bruta. La apreciación, bueno, eso sí fue igual para ambos equipos, porque no hicieron ningún tipo de inversión en la capacidad instalada de la compañía, pues lo cual pues, es aceptable, es lógico, ¿cierto? Y bueno, ingresos financieros, miren que ingresos financieros, por ejemplo, para Spain 10, sí puedo decir que fue algo, posiblemente ese fue el factor diferenciador. Incrementaron los ingresos financieros de 13.508 en el 2019 a 17.067, ¿sí? Cosa que no sucedió con Smart One, que por el contrario redujeron, se disminuyó sus ingresos financieros en el 2020 y en el 2021 se redujo, posiblemente a que por lo que no presupuestaron, a casi la mitad, ¿no? Spain 10 a 8.753 y Smart One en cero, ¿sí? Se perdió. Los gastos financieros pues han venido incrementándose, ¿sí? En Spain 10 obviamente fue un poco más. En el año 2020, de hecho esa variación fue bastante grande, 48.591 a 196.500, sí, son gastos financieros elevados, pero recuerden que los gastos financieros están exentos del pago de impuestos, ¿no?
Eso pues tiene ahí también su beneficio. El resultado financiero, pues también fue negativo durante los 3 años. Y el beneficio neto, pues lo vemos allí, para Spain 10 fue grave, ¿sí? Pasó de menos 44.424 a una pérdida de 44.424 a una pérdida de 710.266 y luego una pérdida un poquito más elevada de 829.580. El de Smart One fue una pérdida muy, muy grande, sobre todo en el periodo 2020-2021, que como acabé de mencionar, pues no se presupuestó tampoco, ¿sí? Pasó, la pérdida neta pasó de 44.424 a 219.377, ¿sí? Incluso comparado con Spain 10 no fue tan grande la pérdida, pero ya para el tercer año, el 2021, sí fue enorme, enorme, enorme la pérdida porque ya pasó a 1.089.174, ¿sí? Eso obviamente impactó o influyó en los resultados de generación de valor. Aquí tenemos el balance de situación de ambas empresas, a la izquierda el de Spain 10 y a la derecha el de Smart One. Podemos ver el total activos, que obviamente como está cuadrado es igual al de patrimonio neto más pasivo, y vemos allí cómo en el año 2019 estaba en 2.654.063, eso aumentó a 4.718.048, lo cual es algo pues algo aceptable, algo bueno para la compañía, aumentó sus activos totales, obviamente también aumentó su patrimonio neto y pasivo, ¿sí? Muy seguramente, y como lo vemos allí, se ve reflejado en el aumento de recursos propios de capital, ¿sí? Y también préstamos a corto plazo, ¿sí? Pero recuerden que los préstamos a corto plazo, pues tienen una tasa de interés que es bastante elevada, ¿cierto? Y en el año 2021 también aumentó en forma considerable esos préstamos a corto plazo, y aunque el recursos propios de capital sí se redujo, ¿sí? Algo pues, en parte pues algo bueno. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el activo fijo bruto pues ha venido aumentando, pero proporcionalmente, y en ambos equipos se ve que fue el mismo valor, pues por lo que no tomaron decisiones, ¿sí? En cuanto a ese aspecto, ¿sí? A compra de activos o ampliación de la capacidad instalada de la empresa. Obviamente la apreciación acumulada también fue la misma, ¿sí? No hay ningún movimiento. Eh, en activos financieros a largo plazo sí hubo un cambio. En Spain 10 hubo un incremento de 50.000 en el año 2020, pero hubo una reducción de 100.000, o sea, la mitad, en el 2021, ¿sí? Pues todo eso obviamente va a impactar en lo que es los indicadores de generación de valor. Aquí tenemos algunos resultados de Smart One en cuanto a la amplitud de gama y surtido por producto. Vemos allí, pero vemos allí que en el 2019 estaba en 15, luego pasó a 16 y luego a 7, o sea que ha venido reduciéndose esa amplitud de gama. Eso fue para corbatas, para bufandas. Sí hubo un ligero incremento en bufandas respecto, bueno, el periodo 2019-2020, y del 20 al 21 una reducción, y fue importante, fue 3, pasó de 8 en el 2020 a 3, ¿cierto? Eso pudo haber impactado las ventas de bufandas. Y calcetines, pues un leve incremento, 2019-2020 pasó de 5 a 6, y en el 2021 pasó de 6 a 3, a la mitad, o sea que eso seguramente impactó las ventas de la empresa. El precio por unidad de producto, ¿sí? Vemos allí a los tres competidores, aunque obviamente donde estaban tomando decisiones fueron los equipos de Smart One y Spain 10. Vemos Spain 10 tenía un precio de venta, ¿cierto? Unitario de corbatas de 14 unidades y Smart One de 13. En cuanto a bufandas, 25 el precio unitario de bufandas para Spain 10, y para Smart One de 22, ¿sí? O sea que los precios estuvieron un poco más bajos en Smart One. Digamos que eso toca irlo probando, ya poco a poco uno va mirando si es bueno irse un poquito más por arriba o por abajo, ¿cierto? Al menos es lo que se acostumbra a hacer en la primera decisión, pero ya en las siguientes, pues ya toca, sí, como se dice, ya uno aprende después de haber
impactado con el mercado y de poder observar los resultados de la competencia, ¿sí? Y bueno, se observa allí que seguramente fue una razón por las cuales los ingresos de Smart One pues fueron un poco inferiores a los de Spain 10, ¿no? Y calcetines de Spain 10, bueno, ahí sí, por ejemplo, fue al contrario. En calcetines Smart One sí se fue un poquito por encima a 2,50 y Spain 10 solo 2. ¿Sí? Bueno, en cuanto a capacidad de producción no hubo ningún cambio. Ambos están iguales en ambos equipos. ¿Sí? Nivel de costes base materia prima, vemos allí como esos costes digamos, de tela, que es la materia prima, bueno, tela e hilos, me imagino. Vemos que entre el año 2020 y 2021 en corbatas se mantuvo igual, digamos, el nivel de materia prima económica, ¿sí? Y que es lo que se estaba observando allí, me refiero a este cuadro, ¿sí? Se mantuvo igual, 1,40, ¿sí? Calidad económica en corbatas, estándar 2,10, también se mantuvo, y premium también se mantuvo en 3,20. Digamos que no hubo cambios allí, estuvo igual, no hubo ningún tipo de decisiones, al menos en el periodo 2020, entre el 2020 y 2021 que correspondió a la segunda ronda, ¿no? Yo no guardé información o no me muestra información del periodo 2019-2020, pero bueno, ustedes muy seguramente sí tomaron pantallazos de eso, ¿cierto? ¿Hay alguien que quiera agregar algo? Decirle, Profe, sí, con eso no. respecto a lo que usted dijo de la reducción de gama, sí de pronto hubiéramos podido reducir, pero no a tal, de pronto a tan poquita gama. Ah, ya. Y, y los precios no debíamos ponerlo pues tan bajitos pues contando que teníamos en inventario todavía unidades de alta calidad. Exacto, eso es Y se correcto. debió obviamente invertir más de pronto en marketing para Eh, poder sacar esos productos. Eso es correcto, muy bien, correcto. Sí, digamos que, ¿qué va a impactar en las ventas? El diseño, ¿sí? La remuneración a los canales de comercialización, ¿sí? Y la investigación y desarrollo, y la publicidad, ¿sí? Esos son los factores que influyen mucho, mucho, mucho en las ventas y obviamente pues toca hacer una inversión no exageradísima, pero tampoco tan bajita. Digamos que el primer año es el momento precisamente para determinar si uno, digamos, le pegó o qué tan alejado estuvo, ¿sí? De la competencia y ustedes obviamente saben que cuando ingresan al simulador pueden observar los resultados de la competencia y pues ustedes toman la decisión. Si digamos a su competidor le fue más o menos mejor que a usted, pues entonces usted tratará de seguir una estrategia, pues posiblemente similar a la de su competencia o incluso mejor, ¿cierto? Para mejorar el desempeño en los siguientes periodos, que pues eso es lo que normalmente pues sucede, ¿no? Y en la vida real. Bueno. Entonces continuemos. Otros resultados, como vemos allí, es el de capital de trabajo, ¿sí? Capital de trabajo, esto fue en la segunda ronda entre el 2020 y 2021. Vemos cómo ese inventario sobre ventas bajó, pero bastante, ¿sí? Estaba en el 79,8% y pasó al 5,6%, ¿sí? La razón, ¿no? La relación entre inventario y ventas. Mm, las ventas se incrementaron, ¿sí? Eso estuvo bien en Smart One, de 143.961 a 197.426. En cambio, voy a bajar aquí temporalmente a ver el de capital de trabajo de Spain 10. Aquí lo tenemos. Las ventas, miren, las ventas estaban por un niveles superiores, ¿sí? Y entre el año 2020 y 2021 el incremento fue muy, muy leve, de 284.180 a 289.889, ¿cierto? Pero obviamente están por encima, miren, están por encima de las de Smart One, ¿sí? En niveles de 143.961 a 197.000. El otro ya estaba en 280 y pico mil, ¿sí?
Entonces vemos allí pues que había que hacer algo entre el periodo 2019 y 2020 para que esa situación se mejorara. Es que hay que analizar muy bien esas decisiones tomadas anteriormente y luego analizar y presupuestar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser entonces la mejor decisión para que en 2020 mejore la situación y luego en 2021, pues digamos que mantenerlo o si es posible, mejorar levemente, ¿verdad? Esa generación de valor, esa creación de valor, cosa pues que no sucedió. ¿Okay? Los ingresos disminuyeron, miren, en Smart One. Vemos allí que en el cuadro aquí de capital de trabajo pasó de 2.880.187 a 2.332.752. ¿Sí? Y bueno, y así con los demás indicadores. En el centro vemos las decisiones de precio-producto. Esto es lo que aparece allí en este momento que yo entré hace poco. Ustedes por lo que veo escogieron 13, ¿sí? Vender a 13, o digamos el precio de venta de cada corbata es de 13 unidades monetarias, bufandas a 22 y calcetines a 3, ¿sí? Me parece que las bufandas las podrían haber subido un poco más y las corbatas también, ¿sí? Pero bueno, eso será ya, digamos, para la última decisión, que todavía están a tiempo, ¿no? Porque hay plazo hasta el lunes. Entonces, digamos, estas tips y este análisis que estamos haciendo es para que ustedes, por favor, pues cambien su estrategia y tomen, pues, medidas para que ahorita en la tercera ronda, que finaliza el lunes, pues puedan, ¿sí? Mejorar esta situación de generación de valor dentro de la empresa, para ambas, ¿ok? Bueno, y decisiones de descuento por canal, veo allí que ustedes invirtieron 10, a mí me parece que eso es muy poquito, ¿sí? Por ejemplo, en el del periodo pasado, alrededor de un 15 o un poco más, 18, eso va a influir en las ventas, ¿no? Eso influye en las ventas. El descuento por canal en porcentaje. En cuanto a los ratios financieros, miren, todos negativos, excepto endeudamiento. ¿Sí? Rentabilidad sobre patrimonio negativo y se empeoró obviamente más en el 2021. Esto es para Smart One. Rendimiento del activo también se incrementó en términos negativos, se empeoró la situación. Lo mismo cobertura, fondo de maniobra. ¿Sí? Y lo que sí, pero que no dio negativo, pero obviamente es por lo que es deuda, ¿sí? O la relación de endeudamiento, deuda pasivo sobre patrimonio, ese sí aumentó en mayor proporción, posiblemente por eso, porque aumentó más el pasivo respecto al patrimonio entre el periodo 2020 y 2021, y hubo un ligero incremento, casi un 5% podríamos decir, el indicador financiero o la relación entre pasivo corriente y pasivo total, ¿sí? Como quien dice, a corto plazo, pues hubo una mayor, entre el año 2020 y 2021, un ligero incremento de alrededor de un 5%. ¿Okay? Bueno, aquí están lo que les dije. Esto fue el presupuesto de la segunda ronda, tanto para Smart One como Spain 10. Esto lo acabo de tomar ahorita hace poco y miren, no tomaron decisiones. Aquí en donde dice presupuesto, nada. Esto es para Smart One, ¿sí? Ni en el estado de resultados, ni en el balance. Y lo mismo Spain 10, miren, no se tomó decisión ni en el estado de resultado ni en el balance. ¿Okay? Entonces, por favor, tomen decisión para esta tercera y última sesión que finaliza, como les dije, el lunes. Reúnanse y miren a ver cómo mejoran esta empresa, porque esta empresa puede ser de la vida real. Hay gerentes financieros que se dedican a montar a caballo, otros se dedican a la familia, dedicarle más a la familia, pero descuidan el trabajo. Resulta que la familia necesita recursos para poder cubrir sus deudas, para la educación de los niños, ¿sí? Entonces, este juego lo que trata es de simular una vida real. Entonces, yo les recomiendo que lo aprovechen. Esta maestría, digamos, este tipo de simulador que incluye bastantes variables, algo muy similar al manejo de una empresa que obviamente yo sé que no es que ustedes van a trabajar en una empresa de textiles, pero pues digamos este es el típico ejemplo de una empresa manufacturera y es una buena experiencia para que ustedes pues lo aprovechen, ¿sí? Ya los demás simuladores son más, digamos, especializados como el Simulator y el Project, etcétera, etcétera, que no permiten tomar decisiones en todas estas áreas
como si lo permite Corbatul. Entonces les pido por favor que aprovechen esta herramienta. ¿Okay? En cuanto a resultados de Spain 10, bueno, vemos allí que la amplitud de gamma para ellos sí fue aumentando esa amplitud de gamma, pasó de 15 en 2019 a 18 en 2021, algo bueno, razonable, lógico. Bufandas también pasó en 2019 de 6 a 9, ¿sí? Y calcetines 5 a 8 también, algo muy razonable y que seguramente impactó en las ventas, ¿sí? Pero obviamente no tanto como lo que se esperaba, aunque digamos que comparativamente fue mejor esta gestión que la de Smart One. Capacidad de producción, ese sí, no hubo ningún cambio, eso fue lo que el sistema arrojó, pues porque no había necesidad de hacer algún tipo de inversión en la capacidad instalada de la empresa o ampliar o instalar nuevas fábricas, ¿cierto? En cuanto a ratio de financieros, vemos rentabilidad sobre patrimonio. Como les dije, dieron negativo, ¿sí? Bueno, pero no fue tan elevado el de Spain 10 que como el de Smart One, ¿sí? Por ejemplo, el rendimiento del activo, ¿sí? Pasó de menos 9.1 en 2020 a menos 11,5%, ¿sí? Fue ligero, pues obviamente se empeoró, pero pues no tanto. La cobertura fondo de maniobra, ese sí, miren, fue una ligera reducción, pero pues no es algo tan trágico, ¿sí? El endeudamiento, ese sí aumentó, de 3.7 pasó a 8.5, ¿sí? Y el pasivo corriente sobre pasivo total, ese sí tuvo un ligero incremento, 2.8%, 23,3%, ¿sí? En cuanto a resultados de capital de trabajo, vemos allí las ventas incrementaron, posiblemente podían haberse incrementado más si hubieran hecho la presupuestación adecuada, ¿cierto? Aunque aumentó, eso, eso es seguramente por lo que ya les había ido bien en el 2020, o les había ido no tan bien, no tan mal en el 2020, entonces en el 2021, aunque no presupuestaron, pues siguió como con cierta tendencia, ¿sí? Lo cual fue bueno, sí. Sin embargo, por ejemplo, la relación activo-inventario sí se redujo, ¿sí? Los días de cliente, ¿sí? O sea, los días que se requieren recursos para financiar, ¿sí? Digamos, los costos o los gastos de operación, ¿sí? Los desembolsos para cubrir los gastos de operación pasó de 45 a 40 días, ¿sí? Lo cual es bueno, ¿no? Porque se requiere financiamiento por menos días. En lugar de 45 que había en el 2020, pasó a 40 en el 2021, ¿sí? Los ingresos mostraron una ligera disminución, 3.217.707 a 3.194.531, una ligera disminución. ¿Qué más vemos allí? Bueno, y los demás que están allí abajo, los demás indicadores. En cuanto a precio por producto, vemos que escogieron los de Spain 10 a 14, el precio de venta de 14 unidades por cada corbata, de 25 en lugar de 22 que tenía Smart One bufandas, y calcetines 2, ¿sí? En cambio Smart One se había puesto 2,5, pero bueno, también muy bajito el de los calcetines. Decisión de descuento por canal 18, ¿sí? Mientras Smart One solo invirtió el 10%, ¿sí? Para ofrecer como descuento por canal, Spain 10 sí ofreció el 18, ¿sí? Y eso muy posiblemente puede haber influido en las ventas, ¿sí? Bueno, en cuanto a condiciones financieras, vemos fueron casi iguales en ambas condiciones, en ambos equipos, ¿sí? No veo allí como que hubiera habido una gran diferencia, aunque sí me acuerdo que ustedes hicieron algún tipo de inversión a corto plazo y eso le generó unos ingresos financieros, ¿cierto? Que bueno, no son demasiado elevados, pero son unos ingresos extra, ¿no? Unos ingresos no operativos. Y bueno, este es de otra cuestión. Y bueno, estas son las conclusiones, pero más teóricas, no tanto con respecto a los resultados que acabamos de ver. Bueno, eso sería en cuanto al análisis de los resultados de la segunda ronda en el juego Corbatul. Ahora les voy a presentar este documento que se los compartí. Sin embargo, quiero que lo
que lo veamos en este momento y tiene que ver con, digamos, la fórmula que aparece allí en la guía de actividades, donde voy a leer el punto para que quede más fácil y entonces ahí observamos, digamos, estas operaciones matemáticas algebraicas que no son difíciles, pero pues es importante que lo vean. Aquí está. Bueno. En esta primera parte, pues están hablando sobre el simulador de Corbatul. Ustedes obviamente ya ingresaron, tomaron decisiones, ya saben cómo tomar las decisiones, ¿cierto? Ahora partamos de lo siguiente. Desde aquí. ¿Sí? Esto es en la página número 3. ¿Sí? Dice, con base en esta información, o sea, de estos indicadores que aparecen allí en el simulador de Corbatul, ¿sí? Dice, con base en esta información deberán formular el objetivo estratégico para el área financiera y plantear una estrategia que permita alcanzarlo. Este objetivo debe estar fundamentado en la premisa de que la gestión financiera debe estar enfocada en la generación de valor económico para el accionista. Las decisiones se tomarán en 2 jugadas. Bueno, en este caso fueron en 3. Falta una. Con la finalidad de evaluar cómo las decisiones, especialmente las de naturaleza estratégica, afectan la agregación de valor de un periodo a otro. La valoración estará dada por la capacidad que tiene el negocio de ser sostenible en el corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de capacidad para el negocio ser sostenible, ¿sí? O sea que ahí ya estamos hablando, vamos a empezar a hablar de lo que es el crecimiento sostenible, ¿ok? Que es la G. ¿Okay? Seguimos. Finalmente deberán hacer un proceso de presupuestación de resultados para el siguiente año, pues cosa que lamentablemente no hicieron en la segunda ronda, pero muy posiblemente ahorita en la tercera sí. Tengan en cuenta que entre más se ajuste el presupuesto a los valores reales, ¿sí? Como ustedes me lo mostraron dentro del foro que sucedió entre el año 2019 y 2020, ¿cierto? El efecto sobre la valoración de la empresa será mejor, pues en caso contrario habrá un costo de gestión de desviaciones para la gerencia. Al final, la valoración de la empresa estará dada por resultados económicos de la empresa, patrimonio y solvencia, propuesta de valor, valoración de la marca, calidad de presupuesto y participación en el mercado. Estos son los indicadores o digamos los aspectos que se consideran al determinar o calcular el valor, ¿sí? La generación de valor en Corbatul. Luego dice, punto número 1. A partir de los resultados alcanzados en el ejercicio de simulación orientado a la toma de decisiones, en grupo colaborativo deberán redactar un informe en donde se expongan los resultados alcanzados y su evolución, ¿sí? O sea que ustedes tienen que hacer eso. La participación actual que tiene la empresa en el mercado, la valoración de la marca y la valoración integral, ¿sí? O sea que incluya rendimiento, liquidez, endeudamiento y actividad, ¿sí? En función de estos resultados deberán formular 3 estrategias, ojo, que le permitan a la empresa propender por el crecimiento y la sostenibilidad financiera en el largo plazo, ¿sí? Dice allí, se sugiere tener en cuenta este cuadro para sistematizar estas estrategias. Entonces, van a incluir allí uno de los objetivos, las acciones que van a tomar, los medios utilizados, ¿sí? Y el responsable, bueno, si la decisión la tomó el grupo, pues colocan el grupo. Si fue una persona, pues colocan el nombre de esa persona, que fue la encargada de tomar esas decisiones. ¿Sí? Y eso entonces lo hacen, como dice allí, son 3 estrategias. Entonces, para cada estrategia, ¿sí? Que vendría por acá, entonces colocan cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con esa estrategia, las acciones que se deben tomar, los medios o herramientas necesarias para que ese objetivo se pueda cumplir y la persona encargada o responsable. Segundo punto. Adicionalmente, deberán hacer un análisis de la estrategia de crecimiento, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, para lo cual deberán tener en cuenta factores como la tasa de reinversión, ¿sí? El ratio de pago de dividendos y la rentabilidad del patrimonio, o sea, el ROE, ROE. Con la finalidad de estimar una tasa de crecimiento sostenible. Esta G es precisamente el crecimiento sostenible. Y ahorita vamos a ver matemáticamente de dónde aparece esta fórmula. ¿Okay? Dice después, analice también el concepto de crecimiento
teniendo en cuenta las inversiones operativas de la empresa y los fondos de largo plazo que se requieran para su financiación, considerando el beneficio como la principal fuente de financiamiento, ¿sí? O sea, las ganancias, las utilidades. Para tal fin, se recomienda tener en cuenta el indicador de retorno sobre las ventas, o sea, rendimiento sobre las ventas, la productividad del capital de trabajo, ¿sí? Y la política de dividendos, ¿sí? La política de dividendos, pues nosotros no sabemos cuál es, eso el simulador fue el que hizo eso internamente. De todos modos, tengo entendido que no se juega con esa variable de reparto de dividendos, pero pues en términos, digamos, académicos, pues es importante que ustedes lo analicen y lo consideren, ¿cierto? Entonces, miren lo siguiente, esta es la fórmula que aparece allí, ¿sí? Y aquí tengo la explicación, ¿sí? ¿Qué dice allí? ROS es Return Over Sales, o sea, rendimiento sobre las ventas, ¿cierto? Este 1 menos D, ya ahorita lo vamos a ver, y esto es dividido entre NOF, que son necesidades operativas de fondos, ¿sí? En términos porcentuales, ¿sí? Menos ese rendimiento sobre ventas, ¿sí? También, o considerando 1 menos D. Entonces, miren lo siguiente. Bueno, ya les mencioné, el nombre de esta variable NOF es exactamente necesidades operativas de fondos como porcentaje de las ventas, ¿sí? Y el ROS es Return Over Sales o rendimiento sobre ventas, ¿sí? La G representa el crecimiento sostenible, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? O digamos, cuando nosotros graficamos, ojo, cuando graficamos las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra, siempre aparecen en forma paralela, ¿sí? En forma paralela, ¿sí? Esos dos valores. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué es, Girleni, el fondo de maniobra? A ver si se acuerda. ¿Qué es fondo de maniobra? Es el mismo capital de trabajo en términos contables. O sea, ¿de qué es? Capital circulante. Exacto. ¿Y cómo se determina o cómo es la fórmula? La operación. Es activo sobre el activo fijo sobre el activo circulante. No, fondo de maniobra, fondo de maniobra. Entiendo. No lo recuerdo bien, profe. ¿No? Es activo corriente menos pasivo corriente. Es ese excedente de recursos, ¿sí? Digamos, en el corto plazo, con el que cuenta la empresa para, pues, para cubrir algún tipo de necesidad extraordinaria que se presente. O si hay un excedente, pues ponerlo a invertir y a producir, ¿cierto? Eso es el Sí. fondo de maniobra. Bueno, y las necesidades operativas de fondo es el mismo capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Es la cantidad de recursos, bueno, efectivamente, en términos contables, ¿cómo se calcula? Son inventarios más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar a proveedores, ¿cierto? Esa diferencia, ¿cierto? Como su nombre lo dice, son las necesidades, o sea, la cantidad de dinero que requiere la empresa, ¿cierto? Para cubrir su operación, ¿sí? Para cubrir su operación. Y también en estas necesidades operativas de fondos también interviene, o muchos autores también incluyen el efectivo, ¿sí? Otros sí, otros no. Por ejemplo, Oscar García dice, no, solamente a inventarios, le sumamos las cuentas por cobrar, le restamos las cuentas por pagar a proveedores, ¿sí? Y no más. Pero otros autores dicen, no, mire, es inventario más cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar a proveedores y más el efectivo. ¿Ok? Pero bueno, eso ahí es una cuenta que puede o no incluirse dependiendo del autor que se esté analizando. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando graficamos estas dos variables, ¿cierto? Van siempre paralelas una a la otra, ¿sí? Pero, ojo,
nosotros quisiéramos, mire, bueno, también este símbolo que está aquí, ¿qué significa? Este menor igual, está diciendo que están paralelos una a la otra, pero el fondo de maniobra va a estar por encima, ¿sí? O sea, tiene unos valores superiores a los de las necesidades operativas de fondos, ¿sí? Por eso dice que las necesidades, la variación o delta en las necesidades operativas de fondos son menor o igual, ¿cierto? A la variación en el fondo de maniobra, ¿ok? Entonces, si partimos de ese símbolo, digamos, ese menor igual, ¿cierto? Podemos hacer los siguientes despejes. Partimos del supuesto que las necesidades operativas de fondos, ¿cierto? Como porcentaje, necesidades operativas de fondos son iguales a las necesidades operativas de fondos como porcentaje de las ventas por el porcentaje de las ventas, ¿cierto? Simplemente lo hemos expresado de otra forma, ¿sí? Y el delta o variación en el fondo de maniobra es igual al beneficio neto o ganancia neta, ¿cierto? T es porque es a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es lo que indica la T, a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces lo hemos expresado de otra forma, ¿sí? Ahora, miren lo siguiente. Yo puedo expresar que el delta o la variación en las necesidades operativas de fondos son iguales a las necesidades operativas de fondos como porcentaje de ventas a lo largo del tiempo por el delta, ¿sí? De las ventas a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, como quien dice en términos algebraicos, he colocado a ambos lados del igual el delta. Entonces, digamos que la relación, ¿sí? No se ve afectada, ¿sí? Porque en ambos agregué un delta, al delta en necesidades operativas de fondos, se lo agregué, digamos, al lado izquierdo del igual y aquí se lo agregué a ventas al lado derecho, ¿cierto? Entonces la igualdad, pues se mantiene, ¿sí? En delta del fondo de maniobra a lo largo del tiempo, pues ahí simplemente lo que he hecho es reexpresar el beneficio neto como simplemente el rendimiento, ¿sí? O return over sales o rendimiento sobre las ventas multiplicado por las ventas, ¿sí? Expresándolo de otra forma. Ahora, ¿cómo puedo también reexpresar ese delta de fondo de maniobra a lo largo del tiempo? Puedo decir que es igual, sigo equivalente a rendimiento, rendimiento sobre las ventas o ROS, ¿sí? A lo largo del tiempo por ventas del ST-1 significa en el periodo anterior al actual más la variación en las ventas actuales, ¿sí? Variación en las ventas del momento T, que es el que supuestamente es el que se encuentra uno en este momento, ¿cierto? Es otra forma de reexpresar digamos, la fórmula de variación de fondo de maniobra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ojo, ¿qué pasa si igualamos los deltas, ya? ¿Sí? Los deltas, aquí normalmente, esto es una empresa donde normalmente, digamos, el fondo digamos, está funcionando bien, el fondo de maniobra es un poco superior a las necesidades operativas de fondos, pero ojo, ¿qué pasaría? O partiendo del supuesto de que llegaran a ser igual, ojo, si llegaran a ser igual el delta de las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra, ¿cuánto o qué tendría yo que, digamos, cuál sería el crecimiento que debería tener la empresa para que se lograra esta igualdad, que se igualaran, o mejor dicho, que fueran iguales las necesidades operativas de fondos con el fondo de maniobra, ¿sí? Que es precisamente lo que significa esta G, ¿no? El crecimiento sostenible. Entonces, miren, algebraicamente, ¿qué vamos a hacer? Simplemente sustituimos, ¿sí? Aquí donde dice delta NOF T, pues simplemente coloco esta igualdad, ¿sí? O sea, el NOF como porcentaje de las ventas por delta de las ventas, ¿cierto? Y este delta FM, pues lo reemplazo por esto que tenemos acá, ¿cierto? Que sería return over sales o rendimiento sobre las ventas multiplicado por ventas del periodo anterior más delta o variación en las ventas actuales, ¿sí? Ya teniendo esta igualdad, entonces voy a, bueno, ya teniendo esta igualdad, introduzco esta nueva igualdad que dice que G, que es ese crecimiento sostenible, es igual a el delta o variación en las ventas dividido entre las ventas del periodo anterior, ¿sí? Como ustedes saben, ¿esto qué me va a arrojar? Pues me va a arrojar un porcentaje, ¿cierto? Y pues ese porcentaje, si suponemos que las ventas actuales son superiores, ¿sí?
O bueno, este delta fue, pongámoslo con números. Digamos que la variación en las ventas digamos, las ventas vienen creciendo, ¿sí? Y las ventas crecieron en términos monetarios, digamos, unas 200 unidades, ¿cierto? Y eso fueron 200 unidades de incremento, digamos, en el año 2021. Y respecto a las ventas del 2020, supongamos que fueron de 2.000, ¿cierto? Entonces, si dividimos 200 entre 2.000, ¿cuánto nos da? Nos da 10%, ¿cierto? O sea que el crecimiento sostenible, ¿sí? O G, en este caso, usando este ejemplo tan sencillo, es del 10%, ¿ok? Entonces, digamos que esto es una forma de calcular ese crecimiento sostenible comparando simplemente la variación de las ventas con respecto a las ventas del periodo anterior, ¿ok? Entonces, partiendo de esa igualdad, vamos a sustituir, digamos, estas variables, ¿sí? O digamos, vamos a colocar esto dentro de esto y vamos a despejar la G. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente a esta igualdad que tenemos lo vamos a dividir en ambos lados, ¿sí? Por ventas del periodo anterior, o sea, ventas T-1, ¿sí? Tanto al lado izquierdo de la igualdad como al lado derecho. Y ahora empezamos el despeje. Miren, esto que está aquí, esta G, ¿sí? Que es otra igualdad, dice que delta ventas en el momento instante T dividido entre ventas del periodo anterior es igual a G. Entonces, donde yo encuentre esta relación, lo sustituyo por G. Y eso ocurre exactamente acá. Ventas, ¿sí? Delta de ventas dividido entre ventas del periodo anterior, entonces lo sustituyo por G. Y por eso me queda necesidades operativas de fondos como porcentaje de ventas por G, ¿cierto? Y esto es igual a este mismo ROS o rendimiento sobre las ventas del momento T por, y hacemos la misma sustitución de, bueno, muy similar, la única diferencia, claro que esto es, digamos, no lo hice más explícito, pero digamos ventas del periodo anterior más delta ventas dividido entre ventas menos 1 es equivalente, ojo, esto, junto con esto, es equivalente a 1 más G. Si quieren, ustedes pueden hacer ahí el cálculo haciendo el despeje, pero pues a partir de esta igualdad podemos reexpresar esto, ¿sí? Como 1 más G, ¿cierto? Entonces ya tenemos a ambos lados, ¿cierto? De la igualdad, la variable G. Ahora simplemente despejamos, ¿cierto? Despejamos como podría ser, por ejemplo, poniendo a ambos lados la G, ¿sí? Y despejando, y eso nos da exactamente esta fórmula, ¿sí? Que es la misma que tenemos acá, ¿sí? Y ojo con la interpretación. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la interpretación de G? ¿Luis Fernando? Buenas noches para todos. Qué pena Buenas con noches. el retraso. La interpretación de G, cuanto mayor sea ROS ¿ROS en qué es? OT, que es el rendimiento sobre las ventas, Exacto, rendimiento sobre las ventas, correcto. mayor será el numerador y más Ajá. pequeño será, consecuentemente, el denominador. ¿Sí lo entienden? Miren, aquí está, ¿no? Como está en el numerador, si yo aumento, o en cuanto, mejor dicho, entre más aumente yo el ROS que está en el numerador, mayor será el G, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, como está en el denominador restando, entonces eso va a hacer que el denominador sea cada vez más chiquito, ¿sí? O sea que está en ambos lados, se aumenta ese ROS, está en ambos lados permitiendo que ese G sea más elevado. Continúe, Camilo. En ese sentido, cuanto mayor sea el retorno sobre las ventas, es decir, el rendimiento sostenible de la empresa, mayor será la capacidad de crecer o, en otras palabras, el crecimiento sostenible de la empresa. Sin embargo, cuando mayor sean Necesidades operativas de fondos. las necesidades operativas de fondo, menor capacidad tendrá de crecer la empresa. Exactamente. Eso es muy importante, eso que acabamos de leer. ¿Sí? Entre más elevado sea la G, ¿sí? Entonces, digamos que
Ustedes seguramente han escuchado en las empresas cuando se reúnen los directivos, el gerente financiero, el gerente general, y dicen, no, este año vamos a crecer o queremos que nuestra empresa crezca un 25%, por decir algo, ¿cierto? Y resulta que ellos hacen el cálculo de la G, del crecimiento sostenible, y supongamos que les da, por decir algo, 15%. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes que significa eso? No es tan difícil. Mírenlo bien. No es difícil interpretarlo. Aquí, con esto ustedes lo pueden resolver. ¿Sí? La empresa plantea o se coloca como meta crecer un 25%. Pero entonces llega el gerente financiero y dice, mire, acabo de hacer el cálculo del G, o sea, el crecimiento sostenible, y me da 15%. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué le dice el gerente financiero al gerente general acerca de ese planteamiento que habían hecho él y la junta directiva de crecer al 25%? ¿Será eso posible? ¿Será factible? ¿O por el contrario no? Es por el NOT. Sí, correcto. Tiene que ver con el NOF, correcto. Pero, ¿qué le dice usted como gerente financiero, qué dice el gerente general acerca de eso que acaba de plantear? Bueno, tranquilo, yo para eso estoy acá. Es sencillo. Miren, la empresa tiene la capacidad de crecer hasta un 15%. ¿Sí? O sea que si quisiera crecer al 25%, le quedaría difícil, le quedaría muy, muy difícil lograrlo, a menos de que lograra incrementar, ¿sí?, el rendimiento sobre las ventas, ¿sí?, en una proporción bastante, o digamos, con un incremento mayor a lo que ha tenido anteriormente, y eso le va a permitir crecer u obtener una G de 25%, ¿sí? Entonces, en ese caso, habría que despejar, ¿cierto? Sustituir este 15% por un 25%, ¿cierto? Y despejar a ver cuál sería ese rendimiento sobre las ventas necesario para conseguir. Y obviamente, como dice también aquí Diego Fernando, pues también obviamente está influenciado por estas necesidades operativas de fondos, porque miren que aquí en el numerador es la diferencia, ¿cierto? Esta diferencia está influyendo, ¿cierto?, en el resultado de G. Entre más pequeño sea esta diferencia, acuérdense en términos en matemáticas financieras, ¿sí? Cuanto esta diferencia sea más pequeña, ¿qué va a pasar con G? Si esa diferencia es más pequeña, por ejemplo, es de 0,1, en lugar de que fuera, por ejemplo, 0,5. Eso va a influir positivo o negativamente sobre el resultado de G. Esto es en términos algebraicos, ¿no? Cuanto más pequeña sea el resultado de la diferencia, mayor va a ser G, porque está en el denominador. Exacto, muy bien, Luis Fernando, exacto. Miren que si usted divide entre un 0,1, por ejemplo 100, lo divide entre 0,1, ¿cuánto les da? Voy a tener aquí la calculadora. Eso ponemos números. $1,000. ¿Cómo? 100 entre 0,1. Eso da 1000, ¿cierto? Eso da 1000. ¿Y qué pasaría si a 100 lo dividimos entre 0,5? Nos da 200, ¿cierto? O sea que se cumple lo que acaba de decir Luis Fernando. Entre menor sea esa diferencia entre las NOF y el rendimiento sobre las ventas, eso va a impactar positivamente obteniendo una G mucho más elevada. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Sí, Bueno, señor. ok, ahora veamos un ejemplo, que esto es lo mejor. Dice, suponga
que para el caso de la empresa ENCA, una empresa colombiana, durante el año 2018 su ROS, o sea, su rendimiento sobre las ventas, fue de 1,7%, ¿sí? Y las necesidades operativas de fondos, recapitulo, necesidades operativas de fondos es, o se calcula en términos contables como la sumatoria de inventarios, ¿sí? Más cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar a proveedores, ¿cierto? ¿Sí? Pero, ¿por qué lo tengo en porcentaje? Porque lo estoy considerando con respecto a las ventas, ¿sí? Necesidades operativas de fondos con respecto a las ventas, vamos a suponer que es de un 20%, ¿sí? 20% de las compras, ¿cierto? Y el ROS, el rendimiento sobre las ventas, es del 1,7%. Ese sí, pues, es un porcentaje, digamos que establecido, ¿sí? Ese margen de ganancia, ese rendimiento sobre las ventas, yo quiero que sea del 1,7%. Entonces se pregunta uno, ¿cuál sería el crecimiento sostenible de ENCA? O sea, ¿cuál sería el valor de G? Entonces simplemente pues aplico esa sencilla fórmula que acabamos de ver, ¿sí? Miren que esta fórmula se parece a cuál que vimos en gerencia financiera. A ver si se acuerdan. Que tiene que ver con dividendos, con pago de dividendos. Que también es crecimiento, ¿sí? Sostenible de los dividendos a lo largo del tiempo para las acciones. ¿De acuerdan? Pronto Camilo sí debe saber de esto. ¿No? Es el modelo Gordon-Shapiro. ¿Cómo, profe? Modelo Gordon-Shapiro. ¿Ese no es el de crecimiento? Exacto, el de crecimiento, pero aplicado a las acciones. Pero digamos es el mismo principio, solo que en este caso aplicado o digamos orientado hacia el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos. ¿Ok? Para que si lo quieren investigar, pues ahí les digo. Entonces, miren, haciendo la operación, 1,7% dividido entre 20% menos 1,7% me da una G de 9,28%. ¿Qué significa ese 9,8%? Significa que ENCA solo puede crecer en forma sostenible al 9,28%, pero, miren, similar a lo que yo les pregunté, pero intenta crecer a un 25%, lo cual es insostenible, ¿sí? Al menos en esas condiciones que tiene en ese momento. Es por ello por lo que se presenta una brecha tan grande que se manifiesta con unas necesidades crecientes de crédito, ¿sí? Unas NOF de 20%. Miren que es bastante elevado esa diferencia, miren, ¿sí? Miren el denominador. Está haciendo que esta G no sea tan elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre 20% y 1,7%, ¿sí? ¿Eso es cuánto? Eso es como un 18,3%, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si se aumentan los precios de los productos, ¿sí? Que es una alternativa, ¿para qué? Para aumentar mis ingresos, mis ventas, ¿sí? Pueden suceder dos cosas, ¿sí? Uno, el crecimiento sostenible G aumentaría a más del 9,28%, porque si suben los precios, el rendimiento sobre las ventas sube y por tanto G va a subir también, ¿sí? Eso puede suceder. O, si no, el crecimiento real disminuiría un poquito porque perderíamos algunos clientes, ¿sí? Eso sería uno de los posibles también escenarios, ¿no? Profe, sí. me surge una inquietud viendo más que todo la fórmula. Porque en la medida en que el ROS se va acercando a las necesidades operativas de fondos, sí, la tasa de crecimiento tendería a explotar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor del denominador tendería a cero. Ah, sí, claro. Si llegan a ser iguales, sí, igual que Gordon Shapiro. Digamos que puede suceder en la vida real, pero entonces ya esta fórmula no serviría, ¿sí? Eso, hacia allá yo iba. Entonces, de una u otra manera, las empresas con base en esta fórmula de crecimiento podrían forzar mejor a que las necesidades operativas de fondos tendieran a ser igual a las rentabilidades sobre las ventas. Tenderían, pero eso es poco probable. En la vida real eso es poco probable. Pero, Por lo que dije al comienzo, Camilo,
siempre cuando usted grafica, digamos, una empresa que está funcionando bien, siempre cuando se grafica las necesidades operativas de fondos y el rendimiento sobre las ventas, siempre, ojo, esto se da. El fondo de maniobra es superior a las necesidades operativas de fondos. Eso es lo que normalmente está sucediendo en las empresas que están operando, pues bien, ¿no? Ya. Pero ¿existiría en un caso particular en el cual esa necesidad, o sea, alguna estrategia financiera que permitiera reducir esas necesidades operativas de fondo? Sí, sí, claro. Pero Sí. son éticamente bien logradas. Es claro, porque es que igual uno podría, de una manera poco ética, poder desarrollar algunas ciertas maniobras que permitieran reducir ese monto, ¿verdad? Pero Claro. por eso lo pregunto de esa manera. Pues mire, la verdad es que ahí lo que normalmente sí, algunos plantean es de pedirle más crédito a los proveedores, ¿cierto? Pedirle más crédito a los proveedores, eso haría que yo me financiara, mejor dicho, que no necesitara financiamiento y que por el contrario podría operar con los recursos que dejo de entregar y por el contrario, sí con esa materia que recibo y que pongo a producir, ¿no? Pero eso a la larga, digamos que en el corto plazo, eso podría ser, podría suceder, pero con el paso del tiempo, digamos que ese crédito que mis proveedores me dan, muy posiblemente eso va a afectarlos a ellos, ¿sí? Si por ejemplo ellos hicieron, no sé, para captar más clientes, eso con el tiempo no es sostenible, ¿sí? Eso con el tiempo no es sostenible y van a obligatoriamente reducir ese crédito que le estaban dando a su cliente, ¿sí? O sea, al proveedor suyo. Entiendo. Gracias, profe. Ok. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, entonces continuando, lo que se busca, ojo, estoy acá, lo que se busca es que el crecimiento real, o sea, lo que pretende el gerente de la empresa junto con los accionistas, es que ese crecimiento real sea del 25%. Pero como el crecimiento sostenible, la capacidad, de acuerdo con esa fórmula que acabamos de calcular, el G, que es de solo el 9,29%, ¿sí? Entonces, como debido a eso, ¿cierto? Yo tengo que aumentar mi rendimiento sobre las ventas para aumentar mi G, ¿cierto? Entonces, para eso yo podría, una alternativa puede ser subir los precios, otro puede ser aumentar el volumen, ¿sí? El volumen de ventas, y otro podría ser aumentar el margen de ganancia o, digamos, conseguir, digamos, productos sustitutos que tengan un menor costo. Con eso yo aumento el margen de ganancia y eso pues va a hacer obviamente o va a beneficiar o va a conseguir que se aumenten mis ventas y al aumentar las ventas pues también se va a aumentar el rendimiento sobre las ventas, ¿no? Entonces, en consecuencia, al subir precios, el crecimiento sostenible, o sea, el G va a subir, pero el crecimiento real, ¿sí? Podría bajar un poco, ¿sí? O sea, la empresa va a crecer, ¿sí? Porque G va a aumentar, ¿cierto? Pero puede ser que al menos al comienzo, ¿sí? Digamos, tenga un pequeño impacto negativo. Y lo vemos aquí con este ejemplo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Este es un estado de resultados, ¿cierto? Tenemos una situación, ¿sí? Con, digamos, los precios actuales que tiene la empresa y otra situación, esta tercera columna, con una subida de precios del 3%, ¿sí? Vamos a suponer que las ventas, este es el año 2018, son 3.650. Como hay incremento del 3%, pasarían a 3.760. Bueno, lo mismo con costo de mercancía vendida. Ese se mantiene, perdón, porque las subidas en los precios, qué pena. Gastos comerciales y transporte también se mantienen igual. El margen bruto, miren, el margen bruto, debido a que aumentamos solamente la variable ventas, pues tuvo también un incremento de una variación del 2%, ¿no? Sí. Pasó de 840 a 949. 2 algo por ciento fue el incremento en ese margen bruto, ¿cierto? Y bueno, los gastos operativos se mantienen, el EBITDA tuvo una pequeña variación, por lo que a este margen bruto le restamos los gastos operativos, pues nos da el EBITDA, ¿no? Como el que había cambiado fue, digamos, al restar estos dos
valores, solamente hubo un incremento fue en el margen bruto, ¿sí? Porque los gastos operativos son iguales, ¿cierto? Al subir o no ese 3% en precio, pues eso va a también influir solamente, o mejor dicho, solamente hay un 3% de variación, bueno, algo así, en realidad son 2,8%, ¿cierto? En el EBITDA, porque pasa de 146 a 256, ¿cierto? Las amortizaciones se mantienen igual, el resultado operativo también solamente se vio afectado por el EBITDA. Hay unos gastos financieros que son iguales, unas utilidades antes, bueno, las utilidades antes de impuestos sí obviamente se vieron afectados, ¿cierto? Porque el resultado operativo pues es diferente en cada escenario, ¿cierto? Y en definitiva, sí, al final resulta que influyó en gran medida ese pequeño incremento en los precios del 3%. Miren, cuando miramos ya la utilidad neta, ¿sí? Pasó de 60 a 170. O sea, un incremento, ¿sí? De un 4,5 menos 1,7, ¿cuánto da? O una variación de 5 menos 1. De 2,8%, ¿sí? Bueno, 2,8% digamos que es muy cercano al 3%, ¿sí? Entonces, al aumentar los precios de los productos en 3%, ojo, las utilidades netas, miren, aquí está, las utilidades netas, ¿cuánto crecieron? 4,5%, ¿sí? Pasaron de 60 a 170, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que el crecimiento sostenible G sería del 29%. ¿Y por qué el 29%? Miren, aquí está la fórmula. ¿Sí? Sustituyendo en esta misma fórmula. Si ese rendimiento sobre las ventas, ¿sí? Que en este momento es del 4,5%, lo dividimos entre, ya yo había establecido en un comienzo que las necesidades operativas de fondos eran del 20%, ¿sí? Este 20% menos ese 4,5%, ¿sí? Me da 29%. Entonces, en consecuencia, sí sería posible crecer al 25%, puesto que es sostenible crecer hasta un 29%. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Ok, entonces, repito, si yo aumento mis precios en 3%, mi utilidad neta aumenta en 4,5%. Esa utilidad neta yo lo voy a tomar como rendimiento sobre las ventas, ¿cierto? Porque se ha expresado, ¿sí? Como un rendimiento, como ¿sí? un porcentaje de crecimiento, ¿cierto? Y como haciendo nuevamente el cálculo, ojo con lo siguiente, aquí estoy haciendo un nuevo cálculo con este valor cambiado con respecto al que tenía anteriormente, me está dando que ya no es 9,28, como habíamos dicho aquí anteriormente, ¿sí? 9,28, sino que ahora dio 29%, mire, 29%. Y resulta que la empresa, o sea, el gerente general y los accionistas quieren crecer al 25%. Perfecto, lo pueden lograr, ¿sí? Porque, digamos, la capacidad, ¿sí? Digamos, la capacidad de la empresa para crecer lo puede hacer sin ningún problema, o bueno, lo podría lograr si crecen, si aumentan en 3% sus precios de venta, entonces automáticamente su capacidad de crecimiento podría ser hasta de un 29% y y si realmente quieren, como dice allí, crecer al 25%, pues va a ser factible alcanzarlo, ¿sí? Entonces, es por eso que les estoy explicando con esos ejemplos, para que ustedes, por favor, hagan algo similar en cuanto a los resultados que obtienen del simulador de Corvatul, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que esa información que les arroja el Corvatul, ustedes, por favor, digamos, estos estados financieros, creo que los tengo acá, sí. Estos estados financieros, estos. Entonces, por favor, esta información, ¿sí? A partir de esta información, calculen ustedes entonces ese NOF, necesidades operativas de fondos, el ROS, que es simplemente la utilidad neta con respecto a las ventas, y hacen el cálculo de la G, ¿sí? Por favor, eso es lo que se plantea aquí en la guía, ¿sí? Entonces dice aquí, tercer punto, analice cómo la política de dividendos,
aunque esa no está manejada dentro del simulador de Corvatool, pero pues ustedes lo pueden considerar. Analice cómo la política de dividendos puede alimentar la financiación del fondo de maniobra, ¿sí? O puede, digamos, puede apoyar la financiación del fondo de maniobra y de ahí utilizar esos recursos como fondo de largo plazo para financiar el crecimiento empresarial, ¿sí? Esto es en términos que, digamos, para que ustedes lo planteen, porque como les acabo de decir, pues el Corvatool no muestra allí cuál fue el porcentaje de dividendos que repartió, ¿no? Y además, pues, sí. Con respecto a esa pregunta, cuando yo la estaba leyendo, pues me imaginaba una cosa que me imagino que pues el profe Joan cuando estaba construyendo la guía planteaba era, teniendo en cuenta que, mejor dicho, planteando que dentro de la política de dividendos dejaran las utilidades netas o una parte de las utilidades netas como utilidades retenidas, pues eso técnicamente se convertiría pues en financiación, Sí, ¿cierto? un mayor O en patrimonio. liquidez, exactamente, en liquidez que puedan utilizar para la financiación del fondo de maniobra, ¿cierto? Vea, yo no lo había visto así, pero sí, también puede ser. O sea, pero sí se podrían caminar por ahí, ¿cierto? Y en Sí, última, pues, sí. esas utilidades retenidas que se plantean a partir de la política de dividendos, pues técnicamente van a ir incrementando con el paso del tiempo en esos recursos de largo plazo pues que está planteando allí. Tiene Pero toda la razón. Tiene toda la lo que razón. Tiene sí yo no lógica. entiendo es cómo si esos dineros se van a convertir en liquidez para la empresa vía fondo de maniobra, eso va a generar una modificación en la estructura de capital de la empresa. Sí. Sí, claro, porque entonces digamos, la empresa, si está financiándose con su misma operación, que es lo ideal, que es la menos costosa, ¿cierto? Pues, digamos, es que ahí tiene su pro y su contra, digamos. Si es una empresa que está repartiendo dividendos y resulta que la empresa no los distribuye, sino que los utiliza, ¿sí? Para su operación, como ocurre sobre todo en el mercado colombiano, sí, que nosotros sabemos que las empresas no distribuyen muchas utilidades, sí, obviamente a excepción de las grandes, pero por ejemplo las del grupo antioqueño. Entonces, ellas utilizan esos recursos, esas ganancias, esas utilidades que han obtenido en su operación para financiar su crecimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que las empresas que no estén cotizando en bolsa, pues, digamos, sí sería, digamos, algo bastante probable el que Claro, utilicen esos recursos para financiar su crecimiento. Sí, correcto. claro, pero esos recursos contablemente entrarían como activos corrientes, qué pena con la alarma canina. Sí. Esos activos, perdón, esos dineros entrarían como activos corrientes, más no como patrimonio a la empresa. ¿Sí me van a entender? Entonces, técnicamente no estaría afectando directamente la estructura de capital de la empresa. Pues mire, la verdad tocaría que mirarlos con el flujo de caja, con el flujo de caja libre, ¿sí? Que realmente el flujo de caja libre es el que realmente va a determinar la cantidad de recursos que tiene o que va a recibir realmente la empresa y que obviamente se va, digamos, ese flujo de caja, o digamos, el flujo de caja, luego se va a ver reflejado, ¿cierto? En la cuenta de efectivo del balance, ¿sí? Y sí, tiene razón, no, digamos que como se va a reinvertir, digamos, no se va a quedar ahí quieto, no va a ser parte del patrimonio, sino que entraría al activo, a la cuenta de efectivo. Correcto. Sí, entonces, pero entonces estaría como bien encaminado por ahí el argumento, ¿verdad? Sí. Entonces, pero la cuestión es, no sé exactamente el profe Joan por qué puso entonces esta fórmula, porque yo dije, bueno, de pronto lo que él quiere es que ustedes hagan el cálculo de la G, ¿sí? Del crecimiento sostenible, considerando esas dos variables, ¿no? El rendimiento sobre las ventas, que lo pueden conseguir ahí en las utilidades, de utilidad neta, y las necesidades operativas de fondos, que como ya les dije, es la sumatoria de inventario, más cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar, ¿sí?
Hagan de todos modos el cálculo, así como les estoy diciendo, y si quieren también háganlo, así como plantea Camilo, que es considerando el que se esté financiando su crecimiento con el, sí, con el flujo de caja que está produciendo la empresa, que está generando la empresa, ¿sí? Háganlo con ambos. Sí. O escojan uno de los dos, pero me lo especifican, ¿sí? Hagan uno de los dos, pero entonces me lo especifican, ¿sí? ¿Sí está claro eso o no? Sí, pero ¿Sí? Bueno, pero la explicación que les di de la G sí está claro, ¿no? ¿Esto sí quedó claro? Sí, señor, clarísimo. Bueno, ok. Eso es lo importante. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, veámoslo en la guía. Bueno, mire lo que dice acá en el punto 3. Teniendo en cuenta el crecimiento actual de la empresa, argumente si es sostenible o no, ¿sí? Por favor, calculen la G. ¿Y qué estrategias podría considerar la empresa desde el punto de vista de la estructura de capital? ¿Sí? Recuerden que la estructura de capital tiene que ver con que si va a financiarse con deuda, ¿sí? O con capital o recursos propios de la empresa. Y, por supuesto, mirando a ver cuáles son los, digamos, la mezcla, ¿sí? La mezcla que podría ser más adecuada. Y luego dice el cuarto punto. Finalmente, vincule los indicadores de rentabilidad, palanca de crecimiento y costo del endeudamiento con el objetivo básico financiero, es decir, generar valor económico. ¿Cuáles son los aspectos que debe considerar el gestor financiero para incrementar el valor económico agregado, o sea, el EVA, y el valor añadido de mercado o market value added? ¿Ok? Y se preguntan o responden ustedes, ¿es posible concluir que en una transacción estratégica, una operación estratégica, ¿sí? La empresa podría negociarse con una prima sobre el valor en libros? Justifique su respuesta. ¿Sí está claro esto a qué se refiere o no? Venga, profe. Es que son como varias preguntas sobre una misma pregunta, ¿cierto? Exacto. Entonces, el primer pedazo en el que dice que cuáles son los aspectos a considerar serían como los inductores de valor, inductores Exacto, de la valor palanca de operativos crecimiento, y los que el plantea ROE, el ROA y, bueno, el y el costo de endeudamiento, capital. el nivel de endeudamiento. Ajá. Listo. Eso sería, con eso se respondería como esa primera parte, ¿verdad? Correcto, esta parte de acá. Listo. En una transacción estratégica, la empresa podría negociarse con una prima sobre. Es posible concluir. Ok. Y con base, pero ¿en cuáles resultados? Tocaría calcular el valor económico agregado y el valor añadido. Exacto. Exactamente. Concluir en una estrategia negociarse con una prima sobre el valor en libros. Pero y entonces ahí, ¿qué sería? ¿El valor en libros de la empresa? O sea, sería comparar Lo que el dice valor en libros con el valor añadido de mercado. exacto. Ustedes tendrían que valorar la empresa, ¿cierto? Bueno, pero ¿saben qué? No le metan números. No, porque esto es difícil de calcularlo con los valores y en este caso menos porque están dando destrucción de valor, está dando negativo. Hagamos lo siguiente. Esta pregunta, ¿es posible concluir que una transacción estratégica de la empresa podría negociarse con una prima sobre el valor en libros? Justifique su respuesta, haga simplemente un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo explicado, ¿sí? Con números, pero no tiene que ser los resultados del juego de simulación Corbatul, porque que no aplica, ¿ok? Pues entonces no se tendría que hacer lo del análisis de tornado. Espérame un momento. Complemento los argumentos realizando un análisis de tornado con la variable de gestión. No, pero esto es otra cosa. Esto simple, mire, el análisis de tornado simplemente es para identificar la variable de gestión financiera que incide, ojo, que incide en mayor medida sobre la valoración de la empresa, ¿cierto? Pero, ¿sí?
pero no O sea, tiene que ver con este cálculo para, ¿sí? Para responder esta pregunta, no tiene que ver. pues, pues yo lo veía como que técnicamente, pues con base en el comportamiento de esa variable de gestión financiera, poder, pues, o sea, como tomar el argumento de que dado que esa variable tiene ese comportamiento en la valoración de la empresa, sí es posible que la empresa pueda llegar a venderse por encima de su valor en libros y argumentar el por qué podría Ok. hacer. ¿Sí me hago entender? Porque realmente También pues podría no, ser. no, no, También no hallo podría una ser. forma de poder entender cómo responder esa pregunta. Sí, es cierto. Es cierto, porque no, digamos, está muy corto el contexto. Ujú. Sí, además que está así como tirada suelta, ¿no? La maldita sea. Sí, no, eso yo le he comentado al profe Joan, es que él, digamos, piensa una cosa en la mente, pero a la hora de plasmarlo uno no sabe ahí, exacto, como con qué relacionarlo. Pero Mm, entonces se me ocurrió el otro día justamente que estaba leyendo eso, pero pues que me faltaban los datos para poder comenzar a solucionar como poder responder Pero como... oiga lo siguiente, ahí ya la cosa va un poco más difícil para ustedes, Camilo, porque entonces usted tendría que primero hacer el análisis de tornado y tendría que calcular o colocar los valores dentro de sí, para poder calcular, digamos, o poder determinar cuál es esa variable que tiene más incidencia, ¿sí? Entonces, aunque sí, de todos modos se lo está pidiendo, tiene toda la razón, de todos modos se lo está pidiendo. Entonces, más bien antes de responder esta pregunta, por favor, hagan el análisis de tornado, ¿cierto? Y determinan cuál es entonces la variable que tiene una mayor incidencia sobre las ventas, ¿cierto? Como ustedes saben, las ventas es la que va a influir sobre estos resultados, ¿cierto? El valor económico agregado, ¿sí? La rentabilidad y el valor económico añadido de mercado, el MBA. Entonces, ya después de que hagan ustedes eso, entonces sí pueden responder esta pregunta. ¿Okay? Pero nosotros vamos a ver un CIPAS de cómo calcular eso, ¿cierto? El análisis de tornado, sí, Sí, señor. yo les hago una explicación, sí. Ah, bueno, listo. Okay. Eso es sencillo, es simplemente utilizar el Risk Simulator y él tiene ahí una función. Ustedes yo les doy un ejemplo, pero ustedes entonces van colocando como datos de entrada cada una de esas variables, ¿cierto? Y entonces se les da una ponderación inicial, ¿cierto? Como ficticia, como para que corra el simulador y luego él determina cuál es el más que tiene una mayor incidencia, ¿sí? Mayor ponderación y no más. Ujú. Ah, bueno, eso también les iba a comentar. Les pido por favor, y yo les envío un mensaje para que por favor ustedes instalen en sus computadores esto, el Risk Simulator, ¿ok? Ahí yo les compartí este manual, ahí está, digamos, esto yo lo hice tal cual como está aquí y, y, y eso les va a permitir entonces instalar en sus computadores la licencia para el Risk Simulator, ¿ok? Profe, yo no puedo activar la licencia. Sí, eso era ¿Cómo? lo que le iba a decir. El tema de la licencia no, yo no sé por qué no me coaguló, a mí tampoco. Eh, y a mí me sale Risk Ojo con Simulator lo error de siguiente, licencia. ojo con lo siguiente, solamente pueden hacerlo, digamos, tienen que registrarse con su correo de la UNAT, porque si ustedes colocan otro correo que no sea el de la UNAT, pues no les va a permitir utilizar la licencia. ¿Ustedes lo Pero, hicieron con eso? ¿dónde pone uno el correo de la universidad? ¿Ustedes ya le dieron un clic? Esperen un momento. Ah, yo no me conecté, entonces esperen, me conecto. Ahí hay un link. Ahí hay un link. Ahí.
Aquí hay un link. En el entorno de aprendizaje. ¿Sí? Laboratorio simulado. Creo que es este. Ah, no, este es el del simulador. No, este. Aquí. Miren, aquí usted tiene que ingresar con su usuario de la UNAT, así como por ejemplo el mío que yo tengo acá, y le dan ingresar. Ah, bueno, previamente se registran, miren. Ah, bueno, colocan ahí su correo electrónico, le dan regístrate, se registran, y ahí es posible, lo que pasa es que, digamos, yo no, ya yo hice esta gestión, pero es posible que él ya les dé ahí el software para poder instalarlo, que se llama RS, que es las iniciales de RIS Simulator 2021. Creo que así se llama el ejecutable, ¿sí? Entonces eso les va a permitir de descargar esa aplicación para que ustedes lo instalen en su computador, ¿cierto? Y ya luego ustedes siguen las indicaciones que están aquí en este manual, ¿sí? Siguen estas indicaciones hasta el final, miren, hasta aquí el final. Y miren, así les debería entonces mostrar, miren. Después de que ustedes lo han instalado, venga, pongo esto más grande. Después de que ustedes han instalado, ¿cierto? Aquí, aquí, en lo que está en rojito, que dice instale la licencia, le dan clic, ¿sí? Y luego le dan a un archivito que dice licencia, ¿sí? Y le dan ¿Usted, siguiente y listo. usted de pura casualidad tiene ese archivito de la licencia por ahí a mano? Creo que sí. Bueno, a ver, pregúntenme, ¿quién ya lo intentó instalar? No, pues a mí solo me falta la parte de la licencia que no sé dónde descargarla. A Pero mí una también me pregunta, falta la licencia. ¿usted descargó el software RS 2021 registrándose previamente acá o no? No, yo no me registré. Solamente ingresé al link y ya lo descargué. Tienen que hacerlo así. Tienen que entrar acá, ¿sí? Registrarse, descargar de ahí el software y ahí sí entonces seguir los pasos. Háganlo así. Si quiere Camilo y los que hayan instalado, desinstálenlo, ¿sí? Lo desinstalan y como les digo, se registran. Ahí muy seguramente les va la opción para descargar el software. Siguen los pasos Es que y ya, profe, que a la hora, en el documento que usted, su merced nos envía en la segunda página. Ah, no, espera un momento. No, espera un momento. Ahorita que me acuerdo, aquí el agente de Software Shop nos dijo que la licencia de nosotros de docentes es diferente a la de ustedes, pero me dijo que a ustedes, que con el correo electrónico de la UNAD, sí, ya me acuerdo. Cuando ustedes se registran, ya me acuerdo, cuando ustedes se registran aquí en la UNAD, ustedes van a recibir un correo con el enlace para descargarlo y pegadito van a recibir un código que va a ser el de la licencia. Eso es, eso es. Entonces, los que ya lo tengan instalado, no lo desinstalen, pero sí regístrense y van a recibir un correo con ese código o con ese archivito. No estoy seguro si es un código o un archivito para que la licencia les funcione. ¿Ok? Sí. Sí, es que yo me acuerdo, yo estuve en esa misma cosita suya y el man dijo que eso enviaba en un archivo, pero a mí nunca me llegó eso. Por lo que usted también la iba a instalar como docente. Sí, yo me acuerdo que él dijo que, y es más, hay un enlace en el que sale ahí en donde está ese triángulo, sale Universidad Nacional Abierta a Distancia y el logo de la universidad y uno tiene que poner ahí el correo. Pero a mí nunca me descargó el archivo de la licencia, pero le preguntaba que si usted lo tenía a mano, que me lo pasara. Bueno, ok, no, yo se lo envío, pero pues solamente a Camilo, por lo que también es docente, pero a los demás, sí, entonces seguir este procedimiento que les estoy diciendo, ¿ok? Y si hay algún inconveniente, me dicen y yo pues contacto al agente pues de Software Shop
y él nos va a ayudar para que ustedes puedan tener la licencia, ¿ok? Eso es una licencia que es por un año. Eso fue lo que dijo el de Software Shop, ¿ok? Para los estudiantes, ¿ok? Entonces, por favor, para que hagan esa gestión. Es simplemente seguir esos pasos que están acá. ¿Sí? Estos pasos aquí, tal cual, tal. Diego, ¿ya hizo todos estos pasos? Sí, señor, yo ya lo hice, pero la licencia es lo que me falta nomás. Ok, entonces regístrese, sí, regístrese. Y si no le llega un avisito, un correo donde dice el número de licencia o un archivito, porque no estoy seguro, por lo que yo entré yo me registré fue como docente y me dicen que el procedimiento es similar para estudiante, pero que debería ser algo similar a eso. O sea, yo no sé si le llega un código o si es un archivito como el que muestra aquí en el manual, ¿cierto? En mi caso, si es un archivo, yo ni me acuerdo cómo era. Es uno que no tiene una extensión, o sea, la extensión es .license, ¿sí? No es algo, no es un doc o un XP, no, es algo que es .licencia, ¿sí? Un archivo ahí .licencia. Y me dijeron ellos que ustedes así entonces tienen la licencia. Pero entonces Diego haga eso y si no le funciona, me avisa, yo le escribo al de Software Shop y él seguramente nos dirá cómo, o nos dará después un videíto del procedimiento exacto para que ustedes lo puedan instalar, ¿ok? Listo, sí, señor. Ok, perfecto. ¿Quiénes más están allí? Porque ya no sé quiénes están. Ah, bueno, están Luis Fernando, Girleni, Diego y Camilo. Ok. ¿Qué les iba a comentar? Ustedes me imagino que no se han registrado, ¿cierto? Les paso nuevamente el enlace para que por favor registren su asistencia. ¿Ustedes están viendo el chat en este momento? Pueden darle por favor clic al simbolito ese que se parece al de WhatsApp, en la parte superior que tiene como una conversación. Y me avisan por favor si están observando allí lo que yo publiqué, que hice favor registrar su asistencia mediante el siguiente enlace, otro que hice favor diligenciar formato de evaluación cualitativa, otro que hice favor registrarse en el acta CIPAS. ¿Ustedes lo tienen? ¿Ustedes lo visualizan o no? Sí, acá sí se ve, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, ayúdenme diligenciando esos tres formatos, ¿sí? El de asistencia, el normalito que está en Excel, el de evaluación cualitativa, que es un formato Word, y el de acta de CIPAS, que también es un Word, ¿ok? Por favor. Y a ver, yo miro. Bueno, voy en este momento a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Y porfa, ayúdenme registrándose en esos formatos. Aquí, por ejemplo, estoy viendo el de asistencia, está solo Luis Fernando, pero faltan entonces Camilo, Girleni y Diego Fernando. El de cualitativa, bueno, ahí sí veo que están Camilo y Diego y Girleni, faltaría solo Luis Fernando. Y en el de CIPAS, acta de CIPAS, están Girleni y Camilo, faltan Diego Fernando y Luis Fernando. Ok. Listo, sí, señor, ya quedó. Ok, muchas gracias, Camilo. Sí, aquí estoy viendo que en el de asistencia ya quedaron Luis Fernando, Camilo, Diego, falta Girleni. El de evaluación solo falta Luis Fernando. Y en el de CIPAS, bueno, Camilo, Girleni ya está. Listo, Camilo ya está completo con todo. Muchas gracias, Camilo. Falta Diego que porfa se registre en en el de CIPAS, acta de conformación de CIPAS. Y
Luis Fernando. Ah, bueno, ahí está Luis Fernando. Luis Fernando, ahorita que volvió, falta porfa que se registre en el de evaluación cualitativa, ¿sí? Y en el de acta de CIPAS, ¿sí? Acta de conformación de CIPAS. Bueno, no es más, qué pena que nos extendimos un poco. Muchísimas gracias por su asistencia, esto queda grabado y pues por favor dejen sus evidencias de lo que estén realizando ahí dentro del foro para yo poder colaborarles, ¿ok? Y me escriben el sábado o el domingo si tienen algún inconveniente con la instalación o si, por ejemplo, si no les llegó ese archivito para la licencia, para yo escribirle a la gente de Software Shop y mirar a ver cómo resolvemos eso, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que pasen Listo, gracias. Feliz con mucho noche. gusto. Sí, señor. Que pasen una feliz noche.